¿Qué tal? Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la sesión de retroalimentación del día de hoy, en donde vamos a continuar con los efectos de su video explicativo y sobre todo establecer estos parámetros de cómo la cuestión patrimonial del Estado establece esta parte de cómo las tareas, si bien de la administración pública, pertenecen y corresponden al propio Estado. Nosotros vamos a establecer esta línea de concordancia y sobre todo cómo se le está encomendando ciertas tareas respecto a los particulares. Obviamente, no puede existir una relación sin el particular y desde luego sin el propio Estado. ¿Por qué? Porque las tareas repartidas equitativamente entre los particulares y entre el propio Estado necesita intrínsecamente la determinación de que las tareas a veces no las puede cumplir el Estado por sí solos. Y esta teoría general de la concesión establece que para que el Estado logre sus fines, necesita también de la contribución y de la ayuda del particular. Y que en esta condición, pues nosotros también contribuyamos a la administración pública en los negocios jurídicos o en los actos jurídicos que nos permita participar. Es decir, que nosotros al encomendar la prestación de servicios determinados, vamos a poder utilizar ciertos derechos de explotación, ciertos derechos públicos. Pero que en esta condición, también el propio derecho administrativo atribuye que nosotros tenemos esta utilidad para cumplir las tareas encomendadas. Es decir, representar una utilidad que implica ciertos usos o ciertos bienes para abarcar de manera directa o indirectamente, surge la figura de la concesión como ese efecto posibilitador que los particulares tenemos en una línea jerárquica a la par del Estado mexicano. Es aquí donde el Estado mexicano se agrega como un ente particular, como un ente de igual a igual con respecto al particular, porque sus necesidades persiguen la satisfacción de necesidades generales. Ahora, parte de que el gobernado se interese en las labores, van a dar un significado del tipo económico, van a dar un significado de representar ciertos bienes y ciertos derechos de explotación, pero para que la actividad se encuentre de manera directa, es necesario fijar una postura de variabilidad. Y esta variabilidad necesita de una orientación político-económica, de un sistema en donde indirectamente la prestación de servicios al ciudadano sea encomendada por el particular o sea comandada por el particular. ¿Sí? Obviamente, el poder público debe atender puntualmente esas necesidades directas o indirectas de la prestación de servicios públicos, pero en esta estructura político-social se necesita apoyar del particular para que nosotros en un plano de igual a igual establezcamos el acaparamiento en el efecto intervencionista del Estado. Recordemos que el intervencionismo del poder público es el acaparamiento total de ciertas áreas que se consideran concesionables, pero no significa que es una política 100% intervencionista del Estado. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos hablando de otro sistema jurídico y de otro sistema social, como lo es el comunismo y como parte de la economía, el socialismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta parte de que el Estado mexicano tenga así, en cierta forma, el acaparamiento de las áreas concesionadas, va a dar participación de reparto en las tareas que sean encomendadas por el gobierno mismo a los particulares para poder llegar al objetivo común, que de acuerdo a las labores en manos de los administrados, se presenten la diversidad de acuerdo al orden jurídico de las concesiones. ¿Sí? Obviamente, este intervencionismo tiene presencia estatal, pero finalmente la manifestación por medio de la normatividad jurídica
va a establecer que estos bienes o actividades que le pertenecen primigeniamente al Estado sean puestos en manos de los particulares para poder dar cierto tipo de concesiones y que sean de efecto temporal, más no definitivo. Porque cuando se incurre en cuestiones ya de temporalidad, puede incurrirse también ya en algunos vicios o algunos sesgos jurídicos y que van a entorpecer esas labores cotidianas de la administración pública. ¿Sí? Desde luego, la evolución histórica de la concesión pues se otorga desde aquellas condiciones de Roma, por ejemplo, en donde las guerras de conquista y las colonizaciones entregaban ciertas comisiones a ciertos individuos. Si nos vamos al derecho del Sanedrín, recuerden que ahí había una persona del pueblo encargada de recolectar los impuestos y tributos en primera línea a nombre del Sanedrín, pero subsecuentemente a nombre del César, o sea, del máximo emperador de Roma. Y esta persona depositada en la confianza del poder público rendía cuentas al Estado para poder ejecutar esos actos administrativos. Cada figura tiene cierta particularidad en cuanto a la sistematización y la consolidación de las colonias, principalmente sobre la explotación de recursos naturales en los territorios que eran ya sometidos por algunas jerarquías opresivas. Roma, desde luego, funge como el imperio principal porque expande a la mayor parte de Europa sus principados y desde luego establece cómo las condiciones de administración pública recaían sobre ciertos particulares, incluida la administración del pater familias, ¿no? Encomendado per qué para establecer las condiciones de la familia. Ahora, entrando en materia del concepto de concesión, decíamos en el video explicativo que se trata de un acto jurídico, pero con solemnidades distintas a las, o más bien similares al derecho civil. ¿Por qué? Porque ambas emanan de un poder súbdito, pero al establecer el poder súbdito, el Estado interviene como un particular y que de acuerdo a su poder público se va a dar sobre la manifestación de los servicios que hacen a la administración pública. ¿Por qué? Porque el acto jurídico de la concesión es de carácter unilateral, es decir, el Estado mexicano va a someter a concurso público, al concurso de licitación, esas potestades para explotar bienes y derechos reales, bienes de explotación con causa de utilidad pública. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, la naturaleza jurídica de la concesión establece más de diversas teorías, pero las más representativas establecen que la concesión es un contrato con las características del derecho privado, porque hay un presupuesto básico, un acuerdo de voluntades entre el Estado y el particular en un plano igualitario, no jerárquico. Es aquí donde el Estado como concesionante y el particular como concesionario van a encontrar esa pureza para darle simplicidad y rigidez de acuerdo a las normas del derecho privado, porque se tiene que concatenar los elementos del acto jurídico con los elementos del acto administrativo. ¿Para qué? Para que la concesión surta efectos inmediatos. Obviamente, la concesión es un contrato administrativo, porque en su mayoría, dentro de las concesiones, estableces esa posición privilegiada del particular respecto de la administración pública. En este sentido, la administración pública trata de no explicar tanto la direccionalidad en la materia doctrinal, pero sí los efectos que tiene la autoridad para la toma de decisiones y las particularidades de la naturaleza propia de esta concesión. Es decir, que este contrato va a recaer sobre bienes estatales o bienes de explotación al servicio público. Lo establecía yo ayer como ejemplos, ¿no? De las paraestatales que están al servicio, sí, de ciertos particulares, como lo hace el transporte público, como lo hace la minería, como lo hacen ciertos grados de explotación sobre recursos naturales. Sin embargo, la concesión, al ser un acto unilateral, Otto Mayer sostiene que es un acto típico administrativo, pero con efectos unilaterales. ¿Por qué? Porque sus efectos, al ampliar estas condiciones de naturaleza jurídica, el objeto principal de la concesión
establece un derecho de explotación, sí, pero con causa de utilidad, no para, o sea, sí para el particular, pero no en su totalidad, porque también el Estado debe beneficiarse de esa parte contractual. Y así como hay derechos, pues desde luego tienes que conceder algunas obligaciones o establecer algunas obligaciones. Ahora bien, la concesión también se trata de un acto administrativo mixto o complejo, porque sostiene elementos unilaterales del acto administrativo, pero también bilaterales del acto jurídico aparejado a la materia civil, ¿sí? Es decir, puede haber ciertas inconsistencias porque la persona física o moral no puede colocarse, como lo explicaba yo anoche, en dos posiciones. Ser por un lado el particular del derecho público y el particular inherente o adherente al derecho privado, ¿sí? Es decir, que tendrá que tomar partido en estos elementos de cómo va a trabajar al servicio del Estado. Porque entonces incurriríamos, por un lado, en que yo trabajo al servicio público, someto mis empresas a licitación pública y porque tengo mando de establecer que trabajo para el servicio público, me van a dar derecho de preferencia. Eso no puede suceder porque eso sería simple y sencillamente conflicto de intereses. Y para los efectos de la administración pública puede ser incluso hasta materia de delitos. ¿De acuerdo? Obviamente, los elementos subjetivos como parte de los sujetos de derecho administrativo es los elementos personales, en donde la concesión va a otorgar un cedente a través del órgano estatal la particularidad de ser concesionario, es decir, de ejercitar ese derecho real, ese derecho de explotación en beneficio de quién? De un usuario. No confundamos estos elementos subjetivos con el fideicomiso, en donde hay un fideicomisario, un fideicomitente y un beneficiario, porque recordemos que el fideicomiso son otro tipo de actos administrativos en los cuales se van a someter ciertas obras públicas a lo que hace esta parte de contratos casi permanentes o hasta cierto punto vitalicios. Ahora bien, el cedente, como lo establecíamos en el video explicativo, es la autoridad competente, es decir, el Estado quien va a otorgar esa concesión al gobernado mediante concurso público. La mayoría de las veces hay varios solicitantes y varios concursantes, de los cuales la norma jurídica establece que deberá establecer la serie de factores para determinar los criterios de decisión y otorgar la licitación pública. ¿De acuerdo? El cedente, desde luego, puede ser en el ámbito de competencia de la Administración Pública Federal o del Estado de la Federación, la propia federación, una entidad federativa o el municipio, que como organismos paraestatales o que se desprendan sus organismos paraestatales, sean involucrados en sus bienes y servicios con carácter de utilidad pública. ¿Sí? Por otra parte, el concesionario, que va a ser esa persona física y moral a quien se somete a concurso público y una vez reunidos los requisitos de ley, se le van a otorgar esos derechos de concesión. Obviamente esos derechos de concesión están estrictamente considerados para un fin común, el servicio de la función pública. Ajá. Entonces, cuando haya excepciones, como por ejemplo en el caso de las paraestatales, nosotros tenemos que revisar puntualmente y tenemos que revisar muy bien esta parte de cómo está establecido el régimen contractual y sobre todo que el personal que está al servicio del concesionario no debe pertenecer al Estado, no debe pertenecer a la función pública, ni mucho menos al servicio público. Porque, repito, esto se puede prestar a conflictos de intereses y a condiciones mayores en cuanto a la validez y la transparencia de la licitación pública. ¿De acuerdo? El usuario, que es esa persona física o moral sobre esta requisición de prestaciones a través del concesionante o el concesionario, se va a ver beneficiado en la satisfacción de los servicios y sobre todo de las necesidades básicas para lo que es diseñada esta figura concesionaria. El concesionario, desde luego, tiene que ser un órgano público precedido por el cedente, ¿sí? Entonces, en esta parte,
La terminología puede ser en el ámbito del derecho público y el derecho privado, establecer que algunas agencias o algunas empresas establezcan como distribuidores entre la administración pública, el servicio público o la función pública y desde luego el propio ciudadano, porque aquí se van a establecer las normas aplicables a cada actividad concesionada. Como parte de la explicación también del día de ayer, establecíamos que el derecho administrativo ya sabemos que se va a regir sobre principios, ¿no? Sobre principios de la función para lo que es la aplicabilidad de legalidad, de competencia, de transparencia, de probidez, de honradez. Pero para los efectos de la materia, estamos estableciendo solamente que la concesión deba tener un principio de legalidad porque debe preceder o debe emanar de las leyes mexicanas, porque su competencia puede ser estatal, municipal o bien federal. Y es encontrar a cada una figura la particularidad inherente para que la función pública desempeñe adecuada y funcionalmente las funciones del poder público. Obviamente, a los servicios públicos les es importante que la concesión sea clara en los sistemas liberales, neoliberales y de economía mixta. ¿Por qué? Porque cuando se habla de política intervencionista del Estado, no va a haber este tipo de concesiones. Al contrario, todos los servicios públicos se van a concentrar en el Poder Ejecutivo y será el Poder Ejecutivo quien los administre, quien corresponda a la materia de erogaciones y sobre todo quien satisfaga las necesidades de los particulares. ¿Por qué? Porque no hay la mano de la intervención de la iniciativa privada en este caso. ¿Sí, muchachos? Entonces, obviamente, esta capacidad mixta establece que el Estado, cuando te deposita bienes en su nombre y favor, va a ser considerado en su categorización amplia y propia esa serie de determinaciones que cada figura debe representar para un elemento de esta naturaleza, un contrato de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Ahora bien, la capacidad que tiene el concesionario de acuerdo a los elementos del acto jurídico debe de ser esa capacidad de goce, que de acuerdo con el maestro Rafael Rojina Villegas, es esa aptitud de ser sujeto de derecho, pero también de participar en los derechos y obligaciones recíprocos de los que el Estado mexicano establece. Y estas obligaciones también se habla sobre una capacidad de ejercicio, ¿no? Que de repente establecemos estas líneas paralelas a cómo la posibilidad del sujeto de derecho se le da en celebrar actos jurídicos para el cumplimiento de las obligaciones de las que el Estado mexicano tiene encomienda. Ahora bien, nosotros podemos establecer que hay limitantes en cuanto a las actividades sujetas a la concesión. ¿Por qué? Porque no todo puede ser, pues digamos, fluido, ¿no? Dúctil, sino que esta parte de la exclusión de áreas concesionadas tiende mucho a razones lógicas o estratégicas, pero también políticas o de oportunidad. Es decir, que a veces estas tareas no deben de estar 100% en manos de los particulares. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profesor. Gracias, buenas tardes, bienvenido. Bien, entonces, obviamente hay limitaciones que pueden estar sujetas a la concesión. ¿Por qué? Porque el Estado siempre va a reservar tareas específicas para él mismo como figura de autoridad. Sin embargo, va a excluir algunas que considere áreas de oportunidad y de crecimiento económico para los particulares, como es ciertas condiciones de transporte, ya sea aéreo, marítimo, de pasajeros, ferroviario, ¿sí? Otras concesiones, materia de qué? De prestación de servicios administrativos, por ejemplo. Ajá. Pero las que se conservan para exclusividad se pueden denominar monopolios propios del Estado. Incluso lo había yo abordado en las clases de Derecho Económico y algunas lecciones algunas lecciones de Derecho Fiscal, que el único monopolio que se considera parte del Estado mexicano es el Banco de México.
Ujú. ¿Por qué? Porque el Banco de México tiene la facultad solamente de acuñar y emitir moneda, y moneda fraccionaria. Entonces, en esa condición, el Banco de México se convierte en el banco central que va a dar auge a la rectoría económica del Estado mexicano, pero a través de su banca, más bien del sistema financiero mexicano, va a establecer los cánones de cómo se debe llevar la economía en México, ¿sí? Y sobre todo, cómo establecer parámetros de actividad financiera, ¿no? O sea, diseñar estrategias para el manejo y control de la inflación, diseñar estrategias para que el peso mexicano no se devalúe. Esas son competencias netamente del gobernador del Banco de México y de la administración que hace al Banco Central. Algo que algún particular quizá pudiera tener la aptitud, pero como no es tarea necesaria que la desarrolle un particular, será la propia banca central quien acapare en su totalidad estos servicios y desde luego establecer una especie de monopolio. La energía nuclear, desde luego, que si bien es materia de hidrocarburos y que hoy día con la reforma del expresidente Peña Nieto hay injerencia en el sistema de gasolinas, la energía nuclear está 100% manejada por quién? Por el gobierno federal a través de las paraestatales que están al servicio de ellos. Tal es el caso de la planta en Veracruz, Laguna Verde, ¿no? Que tiene solamente personal calificado para el manejo de las plataformas nucleares y sobre todo lo que implicaría una condición de negligencia en el sistema nuclear. Es decir, no solamente acabarías con los pueblos de Úrsulo Galván, Ciudad Carrel, el mismo puerto de Veracruz, entre otras en Puala, entre otras entidades, sino que esta radiación marcaría un parteaguas en cuanto a cómo nos afectaría en la salud física de todos los ciudadanos mexicanos. Por eso establecer la dinámica de actividad debe ser trascendental en el papel para el país y que algunas áreas se deben de convertir en tareas exclusivas del servicio público, es decir, del Estado mexicano. Como lo refiero, la emisión de moneda, el procesamiento de petróleos, la energía nuclear y el servicio público a través del servicio público de transporte concesionado, sin dejar de lado a los telégrafos. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, ¿qué capacidad técnica tiene el concesionario? Pues desde luego tiene esa capacidad de demostrar fehacientemente que reúne todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que la administración pública le está solicitando. ¿Por qué? Porque en esta parte su calidad necesita ser evaluada acorde al concurso, al derecho concursal y sobre todo subsistir en el plazo de la concesión. Su capacidad financiera establece acorde a que el concesionario debe poseer recursos económicos suficientes, vastos, para el cumplimiento de las tareas que se le han de asignar y sobre todo que no se puede arriesgar a los usuarios en una suspensión de un servicio. Por eso cuando hay concesionarios como por ejemplo los sistemas de paga, aquí particularmente nos pasó algo muy utópico, muy atípico, ¿no? Mejor dicho, muy atípico. El día del estreno del Mundial, del primer partido del Mundial, se ve el primer juego, el juego inaugural, pero por la tarde el sistema de paga se cayó. ¿Y qué pasó con aquellos contratantes que pagaron todos los servicios del Mundial y se quedaron mínimo de 3 a 4 días sin el sistema de paga? Aquí la concesionaria tiene que revisar a fondo qué fue lo que pasó. ¿Sí me explicó? Por eso la capacidad financiera y la capacidad técnica tienen que ser otorgados a través de los derechos del concesión. ¿Por qué? Porque encontramos que el derecho público subjetivo establece que la ley te va a dar un derecho de explotación momentáneo o en su defecto temporal. Sin embargo, las tareas realizadas tienen que dar posibilidad a la oposición en cuanto al otorgamiento de concesiones para que no se otorguen indiscriminadamente. Ahora, recuerden que estos derechos son de carácter personalísimo, porque solo pueden ser transferidos o transmitidos mediante consentimiento de la autoridad y sobre todo a petición de algunas condiciones de tratadistas, se debe celebrar un nuevo acto de concesión para que sustituya el que ya habíamos establecido. ¿Sí?
Ahora, esta parte de propiedad de explotación tiene que ser acorde con el Estado, es decir, con el elemento concedente, porque el Estado será quien aporte bienes propios para la operación de la Administración Pública Federal. Pero el concesionante tiene que dar esa condición de aportar bienes propios también en materia técnica, financiera y económica para establecer un cúmulo patrimonial y que su concesión sea de gran aprovechamiento para la propiedad estatal del propio país. ¿Sí me explicó? Entonces, la salvedad de ser titular patrimonial de estos derechos utilizados va a variar, sí, desde luego, del propietario original, pero también el Estado debe señalar puntualmente cuáles son esas condiciones de extinción o término de la concesión para que en los bienes del cedente no se dé por naturaleza misma que se hayan consumado o se hayan extinguido. ¿Sí? Desde luego que hay que establecer tarifas, porque así como la administración pública se vale de los impuestos y tributos, además de las contribuciones para hacer más llevadera la vida del país, el concesionario, desde luego, pues tiene el derecho de cobrar al país la tasa debidamente aprobada por el Estado mismo y que de acuerdo a los criterios de razonabilidad, de compensatoriedad y justiciabilidad, se establece que se debe permitir solamente un lucro equitativo acorde a los intereses comunes tanto del concesionario como de los usuarios y que esta tarifa podrá ser cierta en las características reglamentarias, pero debe ser fijada por la administración pública para que ésta no sea modificada en cuanto a sus elementos de pagarle a la hacienda pública. ¿Vale? Obviamente, ¿qué obligaciones tiene el concesionario? Pues como cualquier elemento de intito personae, establecer que no puede enajenar o ceder los contratos a otra persona, porque entonces ahí sí ya incurriríamos en faltas contra la administración pública, que puede ser materia de delitos, ¿sí? Se dispone esta facción de establecer una tarifa puntual acorde a las necesidades de calificación y los servicios prestados con una mayor diligencia posible, cumpliendo con las disposiciones legales encomendadas por el interés público. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, estos derechos de reversión de las concesiones marcan líneas de que cuando la concesión se está a punto de terminar o viene a punto de extinguir, no se debe cambiar de dueño, sino que más bien se debe estipular el término y el cese de los derechos y las obligaciones de la concesión para que se pueda pagar una indemnización alguna o una especie de liquidez o de liquidación. ¿Para qué? Para que la reversión establezca que no es necesario pagar un derecho nato más concedente. Ahora, gramaticalmente la expresión reversión pues establece que en ese sentido los bienes aludidos sí son patrimonio del Estado, pero hasta cierto punto se deben revertir esas muestras del propio derecho de transferencia de bienes muebles o inmuebles. Porque cuando el Estado saca al dominio público remates, obviamente la concesión ya no está siendo tan transparente. ¿Me explico? Obviamente el procedimiento para otorgar la concesión tiene requisitos de ley y la va a marcar la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que como bien apuntalé, nosotros estamos en un procedimiento donde se inicia esa convocatoria y la prestación de un nuevo servicio público. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando hay nuevas infraestructuras. O sea, hoy día, ¿cuántas ramales concesionarias no se van a abrir con la apertura del aeropuerto Felipe Ángeles? Y cuando más con la llegada de cada una de las delegaciones que integran el Mundial de Fútbol. ¿Sí? Ahora bien, nosotros en una línea paralela necesitamos establecer que la concesión generalmente va a aperturar a convocatoria abierta, a convocatoria pública. ¿Por qué? Porque aquí de esta prestación de servicios se va a efectuar la publicación hasta que la legislación la establezca si es llevadera, si es hasta cierto punto garante o si es en ciertas condiciones este elemento propositivo de prestar buenos servicios atendiendo al bien común. Los títulos de concesión
se otorgan a través del Poder Ejecutivo Federal y es la aceptación del particular en un acto administrativo sobre los derechos y obligaciones que tiene al aplicar este acto administrativo. Obviamente, los títulos son innegociables, son intransferibles y desde luego son de lógica, ¿sí? ¿Por qué, muchachos? Porque en esta parte las concesiones tienen un elemento trascendental para llevar a cabo la actividad estadual y municipal para la resolución de casos concretos. Es decir, concesiones en materia de telecomunicaciones, comunicaciones en materia de transporte público, comunicaciones en materia de alimentos, comunicaciones acordes a lo que es, por ejemplo, la teoría general del proceso y el servicio público, lo que llamamos el servicio de carrera profesional. ¿Hasta aquí más dudas, preguntas? Ninguna, profesor. Gracias. Bien, gracias. Desde luego que las concesiones se pueden revocar o se pueden rescindir y sobre todo cuando no se cumplen los principios de los contratos como acto jurídico, puedes incurrir en vicios de la voluntad. Por eso el acto jurídico debe poseer elementos de existencia y requisitos de validez. Porque la teoría contractual nos dice a nosotros que el acto jurídico va a celebrar contratos de licitación y que estos contratos se deben manifestar a través de qué? De ese elemento de voluntades, ¿no? De ese elemento primigenio del acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque nosotros, al representar como particular ciertas líneas, estableceremos que los convenios van a fungir sobre esos efectos jurídicos del Código Napoleónico, por ejemplo. Ajá. Nosotros vamos a dividir a los contratos en contratos de obra, en contratos laborales, en contratos administrativos, en contratos civiles, pero al final del día, en su estructura, tienen la misma circunstancia jurídica que cualquier otro elemento del acto mismo. Por eso la administración pública debe celebrar contratos auténticos, equitativos, que su naturaleza jurídica permite establecer negocios contractuales y sobre todo, como apunta la doctrina, dejar de polemizar entre juristas sobre si los contratos realmente representan hoy día un elemento dúctil para la propia administración pública o para quien está ejecutando condiciones al servicio de la administración pública, ¿sí? Desde luego, la relación de revocación pues incurre en faltas graves cuando el contrato ya no está siendo lícito, cuando el contrato ya no está siendo cumplido. La caducidad de la concesión se presenta cuando uno de los concesionarios deja de realizar los servicios o no inicia los trabajos para los que se fue ese contrato, para los que fue contratado. El rescate pues viene a dar en términos de ley plazos para rescatar una concesión de manera unilateral. Por eso el contrato administrativo parte de los criterios para que se diferencie del derecho civil o del contrato civil. Porque si bien hay sujetos de derecho, hay acuerdo de voluntades, el contrato tiene criterios subjetivos. ¿Por qué? Porque el contrato administrativo es porque alguno de los firmantes o de los contratantes tiene negocios con la administración pública, pero ya en un plano de negocios, ¿sí? Desde luego, puede haber renuncias a estos contratos, sí, a estas concesiones, sí. ¿Por qué? Porque los servidores públicos muchas veces establecen más celeridad, pero se pueden entender que los bienes estatales no se pueden suspender. ¿Por qué? Porque se están explotando inmediatamente. Y en esta condición, la quiebra o muerte del concesionario es ya el cese total de la actividad contractual. Desde luego, los efectos jurídicos del contrato atienden a condiciones, sí, ideológicas. ¿Por qué? Porque el contrato debe de ser un criterio completamente tecnológico, un criterio completamente denominante y sobre todo que, acorde a las leyes, necesitan un carácter de utilidad pública, ¿sí? Desde luego, las concesiones en entidades federativas van a dar la competencia territorial, pero también la competencia por materia y la competencia para prestar ciertos servicios. Recordemos lo que dije en el video explicativo. El servicio de transporte colectivo metro no es un transporte concesionado, no va por concesión, es un transporte subsidiario.
¿Por quién? Por el gobierno federal. ¿De acuerdo? No así algunas líneas del Metrobús, algunas líneas del Mexibus, el propio Mexicable, los concesionarios, que ahí sí 100% los particulares hacen cargo de esos documentos, ¿no? De esos derechos de explotación, esos derechos reales. Por eso la asignación de un acto administrativo tiene que ver mucho con cómo también yo, en el elemento del particular, he visto a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque la asignación de estos bienes y servicios tiene que ver paralelamente a que el acto administrativo incorpora entidades y sobre todo sobre zonas determinadas. ¿De acuerdo? Obviamente, el acto jurídico, pues como concepto de contrato administrativo, nos da una idea central que los contratos se establecen para la creación, transferencia, modificación o extinción de derechos y obligaciones que, de acuerdo a los resultados y casos concretos a aplicar, generan las debidas consecuencias de derecho. Sin embargo, el contrato administrativo se trata de el acuerdo de dos o más personas, de las cuales el órgano del poder público en ejercicio de sus funciones crea, transmite, modifica o transfiere obligaciones a los particulares en aras de sostener el interés público, en aras de sostener el régimen para lo que fue creado, ¿sí? El servicio a la nación. Obviamente, los principios rectores del contrato administrativo establecen que el principio de legalidad es que el contrato administrativo debe de estar regido por el orden jurídico determinado y sobre todo ser muy preciso, muy certero y muy conciso, ¿sí? Para ello, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece qué leyes más van a participar en esta asignación y explotación de recursos. ¿De acuerdo, jóvenes? Obviamente, el principio de continuidad establece que los contratos no pueden y no deben interrumpirse por ningún motivo. Los contratos son de tracto sucesivo, porque en el caso de la administración pública, los contratos no pueden ser instantáneos. Recuerden que un contrato instantáneo es el que se agota en una sola acción. Una compraventa, por ejemplo, es un contrato instantáneo. Los contratos administrativos son aleatorios y hasta cierto punto de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque la ejecución no puede interrumpirse ni mucho menos entorpecer la función pública. ¿De acuerdo? El principio de mutabilidad establece que el contrato administrativo es un contrato unilateral, pero que tiene ciertas limitaciones o ciertas limitantes para establecer que el acto contractual proviene de una licitud, de una licitación y sobre todo que el contrato está en equilibrio de fuerzas. Ahora, esta parte también de los principios financieros del contrato sostiene que los contratos administrativos deben de mantener un equilibrio financiero, porque finalmente las finanzas públicas del país sostienen estos contratos de particularidad y sobre todo que van a dar mayor y mejor auge a un proceso económico adecuado, que se fortalezcan los elementos del acto jurídico y sobre todo del derecho económico y del derecho financiero, que son las dos áreas de la administración pública que se relacionan con estos contratos para establecer esos derechos de explotación, ¿sí? Obviamente, los elementos del acto jurídico se tienen que consolidar en el contrato administrativo, como es la voluntad de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, el objeto directo y el objeto indirecto, sobre los cuales vamos no a cuestionar, sino a establecer las causas, motivos y fines para los que fueron creados estos contratos. Y sobre todo que el elemento principal es que todos salen ganando. El gobierno federal, por un lado, o la administración pública en general sale ganando porque delega responsabilidades que a ella le falta establecer. Por otro lado, el particular se beneficia sobre esos derechos de explotación. Vamos, ¿cuántas concesionarias no hay en el transporte público? ¿Cuántas concesionarias no hay sobre esta parte, no? Entonces, al establecer sus elementos, los sujetos de derecho cobran vitalidad al establecer esa entidad pública, esos contratos de función administrativa o interadministrativa.
Y cuando hablamos del poder público, intervienen en toda clase de contratos la razón de ser, la competencia, la satisfacción a las entidades públicas para los que fueron creados. Que del consentimiento de voluntades establecemos que la legislación y la jurisprudencia van a dar momentos para establecer cómo van a ser el nexo de causalidad entre el creador de derechos y la obtención de las obligaciones, para que en esta teoría tripartita de la teoría general de las obligaciones se establezca un sujeto activo, un sujeto pasivo y la relación jurídica vinculante. Por eso la voluntad del poder público tiene que establecer el cumplimiento, sí, de las concesiones, pero también del acto administrativo para que se haga específicamente bilateral y generador de derechos y obligaciones. La forma ya sabemos que viene establecida en el aparejamiento del acuerdo de voluntades, pero también la manifestación de la voluntad y evitar a toda costa que el contrato sea violentado por condiciones de error, de dolo, violencia o mala fe. Esa ausencia de vicios en el consentimiento, que el objeto es el elemento esencial y básico porque tiene que ser lícito, muchachos. El objeto tiene que ser lícito y sobre todo que permita, sí, por un lado crear derechos y obligaciones, pero por otro lado transmitir, modificar o extinguir esos derechos y obligaciones. Aunque aquí hago un paréntesis. En materia de concesiones, recuerden que no se pueden transmitir. Hay causales de extinción sobre esta parte de los derechos de explotación. ¿Por qué? Porque la asignación solamente se puede terminar por una renuncia o por la quiebra o muerte del concesionario. Lo referí en el video explicativo, un caso muy elemental, Ruta 100. Ruta 100 era una línea de transportes hasta cierto punto funcional, pero que dadas las presunciones de corruptelas en el sindicato, establecían que Ruta 100 ya no era un transporte operativo y funcional para el servicio público. ¿Qué hizo el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal, regente de entonces el Departamento del Distrito Federal? Expropió. Y recuerden lo que hablábamos anoche, ¿no? Que la expropiación es despojarte legítimamente previo pago de indemnización con causa de utilidad pública. En el caso de desaparición de Ruta 100 y de Luz y Fuerza del Centro, eran entidades paraestatales que ya no le servían funcionalmente a la administración pública, porque al contrario, se estaban beneficiando ilícitamente de los bienes patrimoniales del Estado mexicano. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profesor. Bien. Obviamente las causas del contrato administrativo establece que el contratante o co-contratante pueda producir estos efectos magníficos del contrato, la existencia del objeto y sobre todo para qué está creada la finalidad, que son esos elementos impuestos implícitamente como presupuestos básicos de los elementos contractuales. Recuerden que un contrato nos va a marcar las directrices en cuanto al clausulado, al atestado y al elemento hológrafo, de modo que la finalidad de un contrato siempre sea establecer que aceptas tal cual los privilegios, las obligaciones y los derechos recíprocos que establece ese elemento tripartito de la teoría general de las obligaciones. ¿Sí? Vamos cerrando la sesión. Hay contratos, desde luego, de arrendamiento, contratos de suministro, contratos de explotación misma, contratos en donde el derecho administrativo establece que sus convenios de coordinación van intrínsecos al artículo 134 constitucional porque los recursos económicos de la federación van en demarcaciones territoriales, pero su resultado de ejercicio tiene que ser evaluado por las instancias técnicas que se establezcan las remuneraciones necesarias a través de qué? De las licitaciones, ¿sí? Las licitaciones tienen que ser idóneas para asegurar las condiciones, los procedimientos, las reglas, las bases institucionales y constitucionales en los elementos de economía dúctil, de eficiencia, de eficacia e imparcialidad, pero sobre todo que el particular al servicio de la administración pública deba ser lo más honrado posible, porque estos contratos están sirviendo ¿a quién? No nada más al particular, al país y obviamente nosotros, los ciudadanos, nos estamos beneficiando de estos actos administrativos. ¿De acuerdo, muchachos?
Estamos por cerrar ya nuestro curso, nos faltan 2 unidades. Vamos a ver después lo que es el efecto sancionador de la administración pública y eh, algunas legislaciones aplicadas a la materia de la ley orgánica. ¿De acuerdo? Les deseo un excelente fin de semana, abogados. Les regalo ahí varios recursos en el canal. Por favor, regálenme un like, regálenme un comentario, por favor, en el canal para saber si estos contenidos son de su entera satisfacción. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Excelente tarde. Gracias, maestro. Hasta luego. Al contrario, muchas gracias. Bonita tarde.